donde vamos a empezar cosas nuevas, maravillosas, y estamos acá en este bonito rato compartiendo, analizando, y hoy precisamente tenemos un tema muy hermoso que acá lo vamos a poner en discusión y que tiene que ver con las grandes decisiones empresariales. Específicamente, el tema como tal nos lleva a hacer una reflexión muy seria de qué podemos hacer. Y bueno, hoy un servidor, Max Sequeira Cascante, estará compartiendo con ustedes esta parte, al igual que el compañero don Heiner Mora Barca, quien será el que hoy nos brinda toda la explicación del tema. Este habla de lo que es la norma ISO 9001 y por qué es tan importante, de lo cual tenemos que tomar en cuenta muy buena acotación, muy buenos apuntes y cómo esto nos va a enriquecer a toda la audiencia sobre la importancia de que no es ver las normas como un conjunto de reglas, sino verlo como un estilo de vida que se transforma en parte de las grandes decisiones empresariales y tener conciencia de cómo esto puede ayudar a mejorar y crecer las empresas. Hoy le damos la palabra a nuestro compañero Heiner Mora, y productor del programa Café Empresarial, que hoy nos comparte este hermoso tema y que estamos en estos momentos analizando una serie de detalles, una serie de aristas. Y don Heiner, bienvenido sea, la palabra es toda suya. Muchas gracias, don Mac. Bienvenidos amigos a Café Empresarial. En esta oportunidad hemos querido traer un tema para analizarlo, don Max y este servidor, Heiner Mora, en el entorno que tenemos hoy en día con respecto a la mejora de procesos y esa preocupación. Gracias a los amigos que nos siguen a través de cartagomedios.com, a través de Huarco Radio, en nuestra página en el Facebook de Huarco Radio. Saludos cordiales para todos. Por aquí pueden dejar sus mensajes y estaremos nosotros contestando posteriormente en un nuevo programa. Hoy queremos hablar sobre la norma ISO 9000, sobre todo en el contexto de cómo utilizar esa herramienta tan poderosísima para la mejora de procesos. Y no es que vamos a hablarles aquí cómo nació la norma ISO 9000, la historia, sino más bien nos vamos a ir al grano, vamos a ir a hacer ese análisis referente a cómo es que yo enfoco desde un punto de vista de liderazgo, un punto de vista de relaciones humanas, por eso don Max también hoy me va a apoyar, porque él como, ¿verdad? Como especialista en ese campo, conoce mucho la parte de recursos humanos e incluso en todo lo que es marketing digital y demás. Pues vamos a tener un enfoque diferente, o sea, no es una charla, esas charlas que a veces dice uno, no, qué aburrido otra vez, ¿verdad? Sino más bien es desde la experiencia que hemos tenido con MIR Ingenieros y también como docente, cómo yo aprovechar esa herramienta como es ISO 9001 y cómo aplicarla en mi empresa, sea de servicio, sea de manufactura, de cualquier tipo, porque esa es una ventaja que tiene esa norma. Vamos a compartir acá la presentación, ¿no, Max? ¿Me permite? Para ilustrar a nuestros amigos. Por acá ya estamos compartiendo. Vamos a darle acá la de presentar en grande para que vayamos viendo y sobre todo vamos a ir conversando al respecto, ¿verdad, Max? Sobre la norma Correcto. ISO 9001-2015. Un enfoque, eso sí, hemos traído un enfoque para mejorar procesos, que realmente es el interés de hoy en día de muchas empresas. Y no sé si compartes conmigo, pero en una situación, por ejemplo, como la pandemia que estamos pasando, se hace todavía de vital importancia el no tener desperdicios, el no tener pérdida de tiempo, pérdida de materiales, pérdida de nuestro capital que cuesta tanto y sobre todo cuando se nos reduce las posibilidades de llegar a nuestros clientes. Y no solo, como los decía, no solamente la parte de manufactura, sino la de servicios, ¿verdad? ¿Qué opinas? Don Heiner, vea qué importante esto que usted está mencionando y precisamente ahí concuerdo con usted en muchos aspectos. El COVID-19 nos ha venido a enseñar en la empresariedad que no solo tenemos que abocarnos a vender, a producir, a generar utilidades,
porque hoy estamos en tiempos de no solo ahorro, sino de conciencia, responsabilidad social corporativa, y parece increíble que a veces la gente puede pensar cómo esto puede tener una mezcla, un enfoque coyuntural o integral que refleje todo un encadenamiento. Y eso que usted menciona ha sido muy bonito porque es importante destacar que sí, hoy estamos en tiempos de que no podemos pensar en desperdicio, sino que podemos pensar en más bien maximización de recursos, como usted lo menciona. ¿Por qué esto? Porque es muy importante hablar que 9001 es cierto que habla de la calidad total, pero la calidad total no la podemos ver solo como pensar en la excelencia en el servicio, la excelencia en productos, sino también la excelencia en la maximización de recursos. Y eso que usted dice también viene a tocar un tema que tal vez ahí en algún momento lo mencionamos, está tomando mucho auge en las empresas y se llama la economía circular, que también va de la mano con este tipo de situaciones. Y esto que usted dice es muy importante porque cuando vemos eso nos hace recordar que como tal es hacer que las empresas sean de excelencia en todos sus ámbitos, no solo es verlo desde el punto de vista papeleo, proceso, sino que también, como usted lo menciona, es ver cómo una empresa puede llegar a ser un modelo de referencia en el mercado y más que referencia, ser todo un enfoque integral, todo un estilo de vida, porque a veces uno lo ve y por lo que me ha tocado, ahora que usted mencionaba, es cierto, a mí me ha tocado estar en empresas certificadas, tengo la dicha de haber estado en procesos de ISO y algo que me enseñaban siempre era no veamos los errores, sino que de los errores aprendamos para hacer referencias de éxito en el mercado. Sí, y no castiguemos personas, sino combatamos procesos directamente. Y cuando se daba eso, nos hacían ver un bonito estilo de vida sobre lo que involucra el tema. Entonces, don Heiner, vea todo lo que podemos ver con respecto a la norma, porque usted también que maneja muy bien el tema y usted que es consultor en todo el proceso, usted ve que lamentablemente a veces la gente lo ve como simplemente hacer por hacer y no hacer con excelencia. Entonces, hay toda la gama de situaciones que se nos pueden presentar y observar en el contexto también cómo una empresa puede llegar a entender por qué es importante ser de excelencia, ¿verdad, don Heiner? Totalmente de acuerdo. La agenda para esta oportunidad es la siguiente. Vamos a enfocar el tema del contexto de lo que es la norma ISO 9001-2015 para que los que no conocen o no tienen pues ninguna relación con esa norma sepan de qué se trata, la importancia que tiene la realización de un FODA en una empresa y cómo relacionarla con nuestra norma, el nivel de interés y cuáles son las partes interesadas que siempre menciona la norma y que no podemos perder el punto de vista que las partes interesadas no es solamente nuestros clientes, sino que hay más partes interesadas, la documentación que debe estar al alcance, la que debemos de trabajar para evidenciar, porque aquí cuando hablamos de esta norma y se hacen auditorías, se hacen revisiones, lo que necesitamos es tener evidencia. Entonces vamos a hablar de qué es esa evidencia, cuál es la metodología o una de las metodologías que se podría utilizar en esto, pues hay una gran cantidad de herramientas y vamos a mostrarles una que es muy básica, que es la metodología Tortuga y algo que ha incorporado la norma que creo que es importante también analizar es una herramienta que se llama ANFE, que tiene que ver con el análisis y gestión de los riesgos y las oportunidades. Vean qué interesante que estamos el día de hoy en este programa. Empezamos entonces antes de comentarles de que una persona profesional siempre va a hacer algo que vaya a cambiar la historia, porque va a ser un creador de la historia. El ingeniero ha sido y es un creador de la historia. ¿Qué significa eso? Que nosotros como profesionales y hasta un administrador puede ser ingeniero. No es que tengamos el término de que solo aplica para ingenieros y punto. No, es que también y cualquier persona puede llegar a ser un ingeniero, una persona que tenga ingenio, que crea y que pueda hacer cambios radicales, cambios sustanciales en una empresa, en una organización y en la vida misma. Entonces, a partir de esa premisa, tenemos que abrir la mente y poder hacer un análisis y no tenerle miedo a las cosas que no conocemos, porque a veces pasa eso. Como no lo conocemos, le tenemos miedo y no le queremos entrar.
El contexto importante de la norma es que es una norma, primero de carácter mundial, que tiene requisitos mínimos que una empresa va a cumplir para tener, en este caso, un sistema de gestión de calidad. La 9001-2015 se enfoca en un sistema de gestión de la calidad. Como dice, son requisitos mínimos, pero no son requisitos que se limitan solo a lo que venga en la norma. Y la norma nos dice el qué hacer, pero la empresa, su organización, define el cómo lo va a hacer. Eso es importante, es vital para que todos tengamos claridad en ese aspecto. Cuando hablamos del contexto de la organización, estamos refiriéndonos es qué es lo que hacemos, hacia dónde vamos. O sea, básicamente, nomás me puede todavía ampliar ese tema. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Hacia dónde queremos ir? Y entonces a partir de allí, pues vamos a tener partes interesadas como clientes, que ya lo mencionamos, como los mismos proveedores, como la parte de las regulaciones, ¿verdad? La comunidad, los propios colaboradores de la empresa, los socios, por ejemplo, también los dueños, son partes interesadas para que vean que la norma incorpora ampliamente que no es solo el cliente, aunque sí va a tener un enfoque al cliente o de brindar un buen servicio, un buen producto, sino que también hay otras partes interesadas. Y vamos a tener factores internos y externos que nos pueden afectar. A veces en el tema del factor externo es muy poco lo que podemos hacer, pero en el factor interno sí podemos trabajar muchísimo. Ahí es donde vamos a hacer un buen análisis. Pero por eso tenemos que conocer cuáles son nuestras deficiencias, cuáles son nuestras limitaciones, pero también cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que nos amenaza que viene del externo y cuáles son las oportunidades que podemos tener también a nivel externo. Eso que es básicamente el FODA, el famoso FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas. Eso es lo que se define como FODA. Entonces, ¿para qué es todo esto que estamos planteando? En el momento que usted quiera, don Max, usted me interrumpe, no se preocupe. Ujú. No, aquí lo estamos dejando dar toda su ponencia, Heiner, porque vea qué bonito y qué hermoso lo que estás planteando, porque casi siempre la gente a veces se pregunta qué tanto, ¿verdad? Una norma ISO puede ser tan importante para una compañía. Y a veces muy, en la calle siempre la gente me ha preguntado, Max, pero ¿quiénes participan? Porque yo oigo solo altos cargos gerenciales. Y es un tema muy importante porque no es solo la alta gerencia, sino que es toda la empresa en conjunto, con sus colaboradores, desde el nivel más alto hasta los niveles operativos. Porque así como usted lo está diciendo, es cierto, uno de los primeros procesos que uno tiene que hacer es empezar a ver el diagnóstico de lo que son factores del macroentorno y factores del microentorno, que en eso influye mucho en la matriz FODA. Cuando uno empieza a ver cómo, digamos, elementos estratégicos de un país, de una comunidad, de una región, pueden ser favorables o desfavorables para la empresa. Entonces ya uno habla de lo que es la economía, lo que es la tecnología, el tema salud, el tema naturaleza, el tema legal, el tema competencia, y cuando vemos lo interno, lo que usted dice muy importante, tenemos que tomar en cuenta nuestros agentes alrededor como nuestro capital intelectual en la empresa, lo que es la parte de nuestros procesos, conocimientos, proveedores directos de nosotros. Y ahí eso nos da una amplia panorámica, ¿verdad, don Heiner, de cómo nosotros, en parte de eso, podemos entender a nivel de diagnóstico cómo está el estado actual de la empresa y tal vez hasta irse a la parte histórica, ¿verdad? El pasado de la empresa, cómo ha sido la empresa en el pasado cuando llega a este tipo de situaciones. Y usted toca temas muy importantes. Ahí es donde ahora, con la pandemia, resulta que la pandemia nos da una gran lección. ¿Qué nos dice el COVID-19? Ya el mercado no es estático, el mercado es variable, el mercado es cambiante. Y cuánto, ¿verdad, don Heiner? Ahora, digamos, la parte pandémica puede afectar esto en temas de normas, de cómo una empresa tiene que reinventar las estrategias. Y lo digo por lo siguiente, porque muchas empresas quedaron en el tradicionalismo y cuando esto vino de sorpresa que ninguno lo esperábamos, fue como un golpe directo realmente en el mercado y hubieron empresas que tuvieron que cerrar, como hubieron otras que supieron reinventarse. Entonces, don Heiner, ¿cómo Así esto es. también puede ayudarnos a nosotros en temas de pandemia a entender mejor procesos, don Heiner?
Es definitivamente parte de lo que quería mostrarles. Algo que tal vez he notado cuando he llegado a alguna empresa a ofrecer mis Mm, servicios, a ofrecer los servicios de consultoría, que también tenemos a la vista y podemos aprovechar para decirles, ¿verdad? Que nos pueden contactar. Ahí vamos a tener los números de ubicarlos en nuestra página del Facebook de Huarco Radio, también de encartagomedios.com, que nosotros nos hemos notado que necesitamos identificar cuál es la cultura organizacional de esa empresa. Y es que mira qué interesante esto, porque cuando usted ve que está bien definida la parte de las funciones, que hay un buen ambiente laboral, que está muy bien definidas las responsabilidades, mira que es muy fácil trabajar en este aspecto. Pero cuando vemos que hay conflictos ujú. entre las mismas jefaturas, no están trabajando en equipo, cada quien por su lado, la alta dirección no le interesa, no se mete de lleno con el proceso de certificación de ISO. Prácticamente tenemos dos vías. Una, trabajar para unificar y cambiar toda esa cultura que puede ser que venga de muchos años, que es la parte muy difícil, o bien simplemente renunciar a no hacerlo, no intentarlo, porque tiene muchas probabilidades de fracaso si no hay un cambio radical en la mentalidad, en las funciones, en las responsabilidades, propiamente mencionando la cultura organizacional. ¿Qué te parece eso que he encontrado? Entonces, realmente he encontrado, por ejemplo, te puedo mencionar nombres, te puedo mencionar un flexográfica de exportación, que por ahí tuve la oportunidad de trabajar en una parte del diseño del sistema de gestión de la calidad. Un laboratorio CEPOL, un ejemplo de éxito, un ejemplo de una empresa que tiene un montón de años, más de 60 años, 70 años, es el claro ejemplo de una industria farmacéutica que tiene la certificación de ISO 9001 y la 14001, por cierto, que ahí fue donde trabajamos fuertemente y aprendimos mucho. Juan Carlos de Gracia, que le enviamos un cordial saludo también a ese asesor. Y saludos para mi ex jefe, don Hugo Monge, el ingeniero Hugo Monge, un excelente amigo de este servidor. Y también la experiencia que, por ejemplo, actualmente con Opia, Opia SA, que está ubicada en Curridabat, con ellos ya estamos trabajando en un proceso donde ellos ya tenían elaborado un manual de la calidad, ya tenían elaborado procedimientos donde ellos son certificados, tienen una certificación NEF de una organización en Estados Unidos. En fin, pues la mentalidad es otra y esa apertura, esa cultura que ellos manejan, pues facilita este tipo de análisis. Ahora esperemos también iniciar un proyecto con SECOM. Le enviamos un cordial saludo a don Leonardo Aguilar, una empresa que desarrolla software. Ve que no solamente es manufactura, sino también la parte de servicios. Y esta empresa que desarrolla software, como lo es SECOM, que da servicios al Banco Nacional, al Banco Popular, es una empresa que está interesada, muy interesada en lograr la certificación de ISO 9001 y esperamos tener el apoyo para lograr darles esa asesoría que ellos pues se han interesado. Pero uno ve que hay una cultura de trabajo en equipo, uno ve que hay una buena intención y lo más importante, saber que te recibe el director, saber que te recibe el dueño de la empresa y que te diga, estamos con mucha expectativa de querer trabajar para lograr la certificación ISO 9001. Entonces, desde ahí ya la empresa está ganando, porque hay una actitud, hay un interés muy marcado de la alta dirección. ¿Para qué es todo esto que se menciona el contexto? Tenemos que tener claridad de cuál es nuestro contexto, porque así es más fácil tomar acciones y, algo importante, monitorear lo que son los resultados. El lugar para documentar toda esta actividad es en la revisión por la dirección, que es una parte también que menciona la norma, que tiene que haber una revisión de cómo estamos, qué estamos fallando para tomar acciones correctivas, acciones preventivas y cómo podemos mejorar. Y bajo esa premisa podemos tener en cuenta y claridad que si usted se enfoca o se basa en la norma ISO 9000, va a lograr también mejorar sus procesos, porque siempre vas a tener que darle
control, monitorear los resultados y tomar acción de esos resultados. Si los resultados son malos, tengo que tomar acción. Y si son buenos, bueno, veo cómo puedo mejorar. Es entendido eso, entonces, de que definitivamente la norma nos ayuda a mejorar los procesos. Y eso pues lleva una serie de auditorías. ¿Auditorías de qué? De revisión de documentos, de revisión del sistema, para saber si estamos alineados o no con la norma ISO. Por eso el contexto nos ayuda a definirlo a través del FODA, porque al saber qué tan débil soy en ciertas áreas o qué tan fuerte soy, me permite saber dónde voy a atacar. Eso es como cuando usted va del médico y el médico le hace una evaluación a usted. Dice, vea, usted tiene el colesterol bueno bajo, usted tiene, a ver, los triglicéridos son altos, ¿verdad? Entonces le empieza a hacer un análisis de cómo está uno y qué es lo que le dice el doctor a usted o qué es lo que usted tiene que hacer. Tomar acción, hacer ejercicio, comer mejor, dejar el azúcar o sustituir el azúcar, ¿verdad? Por algo más natural o por algo que no le afecte. En fin, usted toma acción porque se dio cuenta de que venía fallando, ¿verdad? Entonces, pero si usted no sabe, si usted no se hace un análisis, un autoanálisis, si usted no sabe cómo está, usted no va a actuar porque no sabe cómo está. Entonces es importante esto de que primero viene una medición y con ello también se hace, eso sí, si yo conozco cuáles son los riesgos, pero también por otro lado, cuáles son mis oportunidades, entonces le hago una evaluación para ver cuál es la prioridad que debo tener sobre los riesgos que más impacto tienen en nuestra organización y aprovechar más esas oportunidades que todavía no las estoy utilizando o que no las estoy haciendo parte de nuestra organización. Entonces, ejemplo de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, porque siempre dicen a uno, bueno, es que a mí me dicen de joda, pero no entiendo qué hay que hacer. Como bien lo mencionabas, son factores, algunos macros, otros a nivel de micros, pero lo que hacemos es en palabras bastantes, en frases bastante resumidas. No hay que ni siquiera poner un montón de texto en ese análisis. En fortalezas, por ejemplo, que tenemos los empleados que son altamente capacitados, les damos, ¿verdad? Nuestro más importante, yo diría uno de los recursos más importantes que tenemos en nuestra empresa, definitivamente, los colaboradores. Nuestro producto es competitivo y tenemos buenas relaciones con clientes, ¿verdad? Entonces, la acción que hay que hacer sobre nuestras fortalezas es reforzarlo, no abandonarlo, es reforzarlo. Luego tenemos a nivel interno también, esos fortalezas, pues lo vemos a nivel interno. Las debilidades es otro aspecto u otro elemento que lo vemos a nivel interno. Dice que la mitad de la actividad la produce un cliente, ya estamos limitados en cierta forma, ¿verdad? Porque si ese cliente nos dice ya no más, ¿qué pasa? ¿Verdad? Tenemos serios problemas. Los proyectos son muy complejos, hay una alta rotación en algunos puestos, y entonces si tenemos un problema como ese, tenemos que minimizar esas debilidades. Las oportunidades. Ya venimos, entramos con la parte externa. Oportunidades. Posible ofrecer servicios de ingeniería integrados. Es una oportunidad que es un ejemplo de empresa, ¿verdad? Posible ofrecer soluciones a la medida. Posible expandirse a nuevos rubros. Entonces, eso es de que de afuera podemos nosotros abarcar, podemos nosotros trabajar. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Aprovechemos esas oportunidades. Hoy en día tenemos una oportunidad de utilizar las redes sociales, de utilizar estos medios como televisión por internet, radio por internet, para poder publicitarnos, para poder darnos a conocer más. Aprovechemos las redes sociales como LinkedIn, como Facebook, como el mismo WhatsApp. Entonces, esas son oportunidades que nos brinda el mercado de poder ir más allá de solo nuestro país. Por ejemplo, de poder hacer asesoría virtual a un cliente en Estados Unidos, a un cliente en España, a un cliente que hoy las barreras son
se han caído totalmente en la parte de virtualización. Entonces podemos tener personas que nos están viendo en Estados Unidos o que nos están viendo en China, Japón, en cualquier país en este momento y que perfectamente pues le llama la atención el tema y se puede aprender. El mejor ejemplo que podríamos tener esas oportunidades, yo creo que es el doctorado, que uno de los doctorados, porque no sé cuántos tiene ya mi amigo Don Max, que sacó en Estados Unidos, si no, ¿verdad? Si no mal recuerdo. ¿Y cómo fue su doctorado, Don Max? Cuéntelo para que vean el ejemplo. Sí, no, Géner, muy importante todo esto que ha dado en exposición, porque cuando, por ejemplo, se habla mucho de lo que es la calidad y lo que son las normas y estándares, eso lo ayuda a tener uno una visión más amplia de mundo. Relacionándolo con la parte estudio, a mí me hizo ver, por ejemplo, que cuando uno ya decide tomar la decisión de salir de Costa Rica y estudiar en país de primer mundo, hay una serie de normas por cumplir dentro del ámbito académico y además de eso, el compromiso, la excelencia que uno como candidato a un programa de estos debe tener, porque lo interesante de esto, don Heiner, es que, por ejemplo, sí te evalúan una serie de requisitos para que la audiencia tenga una idea. Cuando uno va a estudiar al extranjero, te evalúan una serie de requisitos, desde lo que es la parte académica, la parte experiencia, la parte personal, la parte psicológica de la persona. Y vean qué interesante, porque eso se convierte en un primer filtro que entre un proceso de normas para admitir a una persona a un programa de estos como candidato. Te evalúan también la parte psicosocial y psicográfica y además de eso te hacen varios tipos de entrevistas, ya sea una entrevista de características personales, una entrevista de características académicas y de características laborales, para evaluar cómo es la persona en sí en temas de integralidad. Y aplican un bonito concepto dentro de las partes normativas que ellos ven como la opniología, que eso es una metodología en la educación superior, que ¿qué quiere decir? Que si la persona viene con experiencia de campo laboral, entonces el plan y el programa se adecuan a lo que la persona ha vivido, pero también con el objetivo de que busque aquellas áreas que nunca ha podido aprender o desempeñar. Entonces es una mezcla entre experiencia y entre nuevos conceptos para que la persona refuerce ese conocimiento. Entonces vea qué bonito, porque eso precisamente también exige a que la persona sea dirigente, no sea estudiante. Entonces, ya en ese nivel sí se le exige al estudiante que sea un investigador, que sea un consultor, que sea un conferencista, puede ser nacional o internacional, en donde habla de su experiencia, habla de su campo de acción y qué propone para mejorar lo que son buenas prácticas en la comunidad y en la sociedad, porque no es solo hacer monografías, en estos programas también te ponen a demostrar qué evidencias ha aportado usted para decir que ha mejorado el desarrollo de la comunidad, ya sea participando como voluntariado, como practicante de trabajos comunales universitarios o también tratar de dejar algún proyecto que se pueda aprovechar y que pueda servir para todos los ámbitos que un país pueda agregar. Entonces, esto nos hace ver, por ejemplo, viendo el tema que en eso es igual, porque en eso nos obliga a todos los que estamos involucrados en la parte empresarial a que tenemos que dejar aportes en la empresa y los aportes pueden ser desde una nueva práctica, desde una nueva técnica, desde una nueva norma. Y viera que es curioso porque ahora que usted me preguntaba por los estudios de un servidor, es cierto, uno tiene que traer a Costa Rica ese aporte y cómo después usted en empresa lo va a agregar con el conocimiento que adquieres. Por eso esto va de la mano y me gustó que usted hace un rato mencionaba que un administrador puede ser ingeniero y un ingeniero puede ser administrador. ¿Por qué lo hablamos así? Porque vamos de la mano, ambas carreras van de la mano y hay materias en los planes de estudio que se comparten, pero ¿por qué lo vemos así? Porque se toca procesos, se toca reglas, se toca normas, toma decisiones, manejo personal. Y don Heiner, usted dice algo muy importante, es que no es solo el hecho de que hagamos las cosas. Capacitar el personal es uno de los temas, yo lo digo aquí, más difíciles cuando se trata de agregar por primera vez un sistema de estos. ¿Y por qué lo hablo? Porque el primer contexto se llama la sensibilización y yo sé que a usted le ha tocado a veces encontrarse personal reaccionario al cambio por naturaleza.
personal que no quiere cooperar, incluso tal vez gente de la alta gerencia que diga, ¿esto para qué me sirve? Y véalo como también un servidor, y usted lo hemos vivido cuando de normas de educación se trata, que es otro caso aparte, cuando uno ve, por ejemplo, situaciones como lo que es la acreditación de la educación superior, que es similar. Yo siempre se lo digo a estudiantes en la academia, que eso es igual como decir una norma ISO, la acreditación de carreras es igual, es como decir las normas ISO, porque nos piden evidencias y la norma ISO también nos pide evidencias. Entonces, ¿cómo estas evidencias, como usted lo menciona, son críticas para entender en una autoevaluación si la empresa puede o no puede recibir una certificación o si hay que hacer compromisos de mejora para que la organización nos pueda ofrecer todos esos mecanismos para combatir aquellos procesos que son críticos? Entonces, por ahí vemos ese detalle. Y usted lo menciona de una manera muy vehemente, porque un buen personal capacitado es una garantía para la organización. Entonces, vea qué bonito, y retomando este detalle, eso, digamos, a mí a nivel de estudios también me hizo ver cosas, que el compromiso, la excelencia, las buenas prácticas empresariales, el traer conocimiento del extranjero no es solo traerlo, es enriquecer el enfoque academia y el enfoque empresarial, porque es que ahora un tema crítico dentro de la parte, digamos, académica de un Heiner, y lo vemos con los temas de ISO, es la investigación, porque eso también es investigación. Es que seamos realistas, ISO es investigación, y en investigación tenemos que empezar a mejorar las prácticas empresariales acá en Costa Rica, porque vea, por ejemplo, un tema muy bonito. Los dos hemos estado en empresas de estas características, pero hay un tema que yo lo veo, que es la parte de pequeña y mediana empresa. ¿Qué pasa cuando una pequeña y mediana empresa quiere empezar este proceso, un Heiner, y cómo eso puede influir positiva o negativamente en el propietario y en los colaboradores, ¿verdad, un Heiner? Sí, sí, definitivamente. Una pequeña empresa tiene que tener esa mentalidad de que va a crecer, ¿verdad? Va a crecer. Yo comentaba con don Diego. Don Diego es uno de los ingenieros de OPIA y él me decía, don ingeniero, todavía no tenemos un almacén que es grande porque somos pequeños. Entonces yo le decía, don Diego, nunca diga que son pequeños, siempre diga que son grandes, que van para grandes. Si usted no cree en su empresa, ¿quién va a creer, verdad? Primero, tiene que empezar la mentalidad de que su empresa va a crecer. Y ya uno ve las dimensiones de Opia y definitivamente no es una pequeña empresa, es una empresa considerablemente ya, podríamos hablarlo en términos del Ministerio de Economía como una empresa, una mediana empresa, y pues una empresa que tiene también importante mercado en el país. Eh, es primero creérsela y tener esa expectativa de que hacia dónde voy, y si necesito visualizar mi terreno porque voy a crecer, entonces tengo que tomar en cuenta eso. Cuando voy a comprar el terreno, no piensen de que solamente es para una infraestructura que va a tener 2 pisos, no. Piensen que puede tener hasta más pisos, y que piensen que va a necesitar más espacio, porque siempre hay que tener esa mentalidad. Ahora bien, dentro de las partes interesadas, para llegar a este tema de por qué es y por qué hay tanto, puede haber interés o no de las partes interesadas. Precisamente yo tengo que hacer un análisis, le llamábamos, por aquí lo tenía, la matriz Mendeley, que lo que hace es prácticamente seccionar las áreas para tener mayor importancia. Los clientes quieren que tengamos buena calidad, que tenemos buen precio, que le entreguemos a tiempo o que le entreguemos antes de tiempo, inclusive. Los dueños van a querer, como todos los dueños de empresas, y como eso es algo lógico, tener una ganancia que sea sostenible, que no es que ganemos bien en un mes y el siguiente mes perdamos. O sea, lo que quiere es que la ganancia sea sostenible y que haya total transparencia, de que que no nos estén robando en nuestra propia empresa. Los empleados, ¿qué es lo que quieren? Pues quieren tener estabilidad, quieren tener un buen entorno laboral, quieren trabajar bajo temas de seguridad, quiere que se le reconozca, que tenga recompensa, ¿verdad? Así como también se le llama la atención, se le corrige, pues quieren tener también ese reconocimiento. Proveedores y clientes
obviamente con un beneficio mutuo y que haya continuidad. Yo estaba haciendo una cotización y cuando tuve la primera reunión yo le decía a uno de mis clientes, a mí no me interesa llegar y hacer solamente una autoevaluación, que es uno de los servicios que damos, una autoevaluación de saber cómo está la brecha de la empresa con la norma ISO, pero no simplemente quiero hacer esa autoevaluación, sino que yo quiero hacer esta autoevaluación y quiero hacerle a usted la asesoría, inclusive usted llega y se certifica, yo quiero seguir ayudándole, apoyándole con capacitación, apoyándole con hacer nuevos procesos, tener una relación que sea duradera, que no sea solamente de una semana y ya, sino es mantener por mucho tiempo. Eso se llama continuidad en el negocio, eso es lo que queremos. Y por supuesto que a nivel de sociedad, pues obviamente va a haber un comportamiento ético de que lo que estamos haciendo está bajo toda la legalidad, que como estemos cumpliendo con las dichas regulaciones y sobre todo que haya protección ambiental, ¿verdad? Que no estemos contaminando. Eso es lo que necesitamos nosotros demostrar ante la sociedad. Luego tenemos entonces esta matriz del nivel de interés, que si es nivel de interés es bajo y el poder es bajo, o sea, lo que realmente se haga, pues no tiene ningún efecto, entonces no le hagamos tanto esfuerzo a eso, eso va a ser el mínimo esfuerzo. Si el nivel de interés es alto, pero nosotros tenemos, eso del poder es qué tanto podemos afectar nosotros como organización. Entonces, si como nosotros como organización, ante un interés alto, nuestro efecto es bajo, entonces es tener la información. Si es alto el interés y si es alto el poder, pues tenemos que tener un seguimiento muy cercano. Y si es bajo el interés, pero nosotros tenemos un poder alto, entonces es que, bueno, y que haya satisfacción. Ese es como parte del análisis que tenemos que hacer en esto. Y luego para entrar ya a la metodología de la tortuga, básicamente, y esto probablemente muchos lo han relacionado con otras herramientas, pues aquí es saber qué recursos son los que tenemos para trabajar nuestros procesos, cuáles son las entradas, quién lo va a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuáles van a ser esas salidas y lo más importante, que siempre a veces trabajamos bien los 5 primeros, pero el último lo dejamos de lado. ¿Cómo vamos a medir el proceso? Qué bien que llego yo y digo voy a salir todos los días a caminar, voy a salir a andar en bici, pero no me hago exámenes, no reviso mi nivel de azúcar, no sé cómo estoy, ¿verdad? No sé, no me hago electrocardiogramas y ese ejercicio más bien puede llegar a qué? En un momento puede hasta afectarme negativamente. ¿Cómo puedo afectar un ejercicio, ¿verdad? Un sobreesfuerzo, porque yo no sabía que tenía un problema en el corazón y el exceso de ejercicio pudo haber ocasionado una situación grave y por eso era importante la medicina. Es un ejemplo como algo con personal. Lo mismo pasa en las empresas, ¿verdad? Yo tengo que tener yo también le llamo mucho no sé si la conoces, la 5WH, esa herramienta que dice el qué, el por qué, Sí, para qué, porque ¿verdad? aquí. Son 5W porque es por las palabras en inglés, ¿verdad? Mira qué El, importante, don Heiner, eso que está diciendo. Usted me uh, hace recordar ese detalle porque cuando uno llega a procesos de auditoría, a veces la gente cuando uno dice la palabra auditoría cree que auditoría es solo cuestiones de contabilidad y no, tampoco es así. Están las auditorías de calidad y en auditorías de calidad nos hablaban de las 5W. Y el famoso what, el famoso who, el famoso where, y ya cuando uno ve en español el cómo, el qué, el para qué, el dónde, el cuándo, todo eso nos hace ver cuestiones muy importantes, ¿verdad? Dentro de esta parte, como usted lo dice, en la metodología Tortuga, hay que tomar muchos elementos en cuenta en la organización cuando se empieza con este proceso, porque
A veces yo cuando oigo gente decir la metodología de Tortuga, a veces lo confunden con la lentitud y no es eso. Es más bien la parte metódica, calmada y pausada de este proceso. Por eso de ahí yo cuando Tortuga me hace recordar todo ese proceso, porque es que es un análisis muy cuidadoso, como Sí, la así tortuga, es. que la tortuga anda cuidadosa. Por eso a veces se confunde. Y es lindo porque nos está dándose una exposición muy fuerte sobre este tema, porque es que es miles de cosas que uno tiene que ver en una empresa con sumo cuidado y para eso los equipos de recursos humanos son importantes, lo que decía anteriormente, tener la sensibilización del personal, crear conciencia en el personal y crear compromiso en el mismo, nos hace llegar a todo esto, porque eso que usted dice es muy cierto. ¿Qué pasa, don Heiner, cuando nosotros no vemos la importancia de crear conciencia y sensibilización? Porque es que yo digo que no tanto lo difícil es el ISO, lo difícil es cómo sensibilizar al personal y llegar a darles la idea, porque la idea es muy importante. Uno como consultor a veces en la parte externa topa mucho esos detalles en empresas, sea ISO, no sea ISO, y a veces cuando la Ujú. gente lo ve a uno, ha pasado que viene esa mala imagen de que creen que el externo es un policía, es un auditor que viene a castigar, y no, por el contrario, yo digo que para mí un auditor de calidad debe ser el aliado estratégico en empresas, recursos humanos, y que ayude más bien a los colaboradores a evolucionar en el proceso, no a castigarlos en el proceso. Yo soy un fiel creyente de eso, porque vea, por ejemplo, Heiner, cómo en la metodología Tortuga yo le pregunto a usted, y usted que maneja muy bien el tema, en la metodología Tortuga, ¿cuánto de peso tiene que se hagan alianzas estratégicas entre los diferentes departamentos cuando se someten a estos procesos? Mucho, mucho. Realmente, no solamente por la metodología, sino por todo lo que concierne el trabajar en equipo en una organización. Aquí, y veamos lo que eso es proceso, no es departamento, ¿verdad? Entonces el proceso puede abarcar varias áreas. Entonces, un proceso de calidad, por ejemplo, no es solamente el control de calidad o el área de aseguramiento de la calidad o como se le llame ahora, sino que es todo lo que afecte ese proceso, pues va a estar involucrado y ahí va a estar desde ventas, desde el diseño, desde la misma contabilidad, por el tema de costos, en fin, hay una serie de áreas que van a ser parte de todo esto. Ahora, lo que sí quería mencionarte es que si usted utiliza esta herramienta, prácticamente está abarcando una gran parte de lo que te dice la norma. La norma te dice, define entradas de tu proceso. Aquí están las entradas de proceso. Define responsabilidades. ¿Quién? ¿Quién es el que te dice cuáles son los responsables? Te dice que defina cuáles son los recursos que vas a utilizar. El con qué te define esos recursos. Diga cómo va a llevar a cabo el proceso de elaboración del presupuesto de ventas, el cómo, con un procedimiento, ahí lo estás tomando en cuenta. ¿Cuáles son tus salidas? ¿Cómo lo vas a medir? Todo lo está utilizando, lo estás haciendo en esta herramienta. Así de simple, don Max. Para continuar, ya para finalizar, está la herramienta ANFE, que básicamente lo que se refiere es análisis modal de fallos y efectos. Es una herramienta que se utiliza y nosotros tenemos un taller de gestión de riesgos, ese taller de la norma ISO 31000, que está muy de la mano con la 9001, que también lo damos como parte de los servicios. En la metodología AMPI lo que hace es identificar cuáles son los posibles riesgos o las posibles oportunidades, hacerles una medición, ¿verdad? Porque nosotros lo tenemos cualitativamente, pero con la metodología ANFE lo llevamos a un nivel cuantitativo, le hacemos una medición para tomar en cuenta cuál es el riesgo que más impacto puede tener la empresa y que negativamente o positivamente puede afectar, entonces darle prioridad a esos efectos. Por ejemplo, un modo potencial de falla es que yo pueda tener un material que se me venza. El efecto potencial de tener ese material expirado es que tenga una reducción de la vida útil y que puedas tener un reclamo de garantía. eh, un nivel de severidad es un valor que se le da para poder evaluar eso. ¿Cuál es la causa potencial de que se me vence el producto? Que tal vez un operador no verificó o no se indicó o no revisó la fecha de vencimiento.
La probabilidad de ocurrencia se refiere a qué tan fácil puedo detectarlo. Entonces aquí el decir que tiene un 2 quiere decir que es difícil de detectarlo, entonces hay que ver qué se hace, ¿verdad? Implementar alguna serie de controles, ya sea preventivo o detectivos. Entonces yo puedo poner un control preventivo o un control detectivo. Preventivo es como de qué forma cuido el material para que no se me venza, ¿verdad? Y detectivo es como estar haciendo checklist, como llegar y hacer una como mini auditoría, estar revisando los materiales y ver en qué estatus están. Eso se llama controles detectivos. Eh, Damos un valor a esa detección y tenemos un NPR que prácticamente es multiplicar los tres elementos ahí. 5 por 2 por 7 y nos da 70. Y entonces ahí vamos a tener una serie de indicadores y los más altos son los que le vamos a dar un valor. Vean que aquí incluso se pone que el NPR, que sea mayor a 100, que definitivamente requiere mitigación. Entonces tomamos acción sobre esos que son muy altos, ¿verdad? Una vez que ya determinamos cuáles son los altos, tomamos acción sobre esos y volvemos a evaluar viendo esos sí los resultados de una forma constante de todo eso. Digamos que a grandes rasgos, por el tema del tiempo y demás, pues aquí mostramos como una de las herramientas que más se utiliza y que inclusive nosotros tenemos la herramienta en Excel, normalmente a nuestros clientes les facilitamos este tipo de herramientas, que es un plus, que es el valor agregado que tenemos como empresa para esos clientes que nos contactan, MDR Ingenieros. Don Max, de esta forma, esta es la idea que teníamos en la presentación del día de hoy. Creo que, aunque fuera algo así un poco eh, bastante resumida, pudimos abarcar muchos aspectos y viste que en ningún momento estuvimos hablando que la cláusula, la norma, que la cláusula de operación, que la cláusula de mejora, lo que hablamos fue en términos generales y sobre todo enfocándonos a la parte de mejora de procesos. ¿Qué le pareció? Sí, no, bastante importante, don Heiner, porque cuando uno ve estos temas, yo mismo lo digo, estos temas no son de una sesión de programa de radio, menos de una clase, es que es Así es. uno nunca acabar, es muy profundo lo que uno ve ya cuando está en la práctica y cuando usted retoma esta cuestión muy bonita, muy esquematizada, para que la audiencia vuelva a retomar cosas y otros se hagan ya una idea muy, muy interesante, lo que abarca esto. Esto es un proceso que incluso, Heiner, yo lo he visto en empresas, puede tardar hasta años. Hay empresas que les cuesta años, hay otras empresas que lo pierden a la primera y tienen que volver a repensar de Totalmente. cero cómo mejorar. Y hay otras que les da miedo y hay empresarios, yo me he encontrado empresarios que me dicen, ¿para qué sirve eso? ¿Qué es eso? Y es un tema muy interesante porque sí considero que debe haber una capacitación, yo digo, a nivel nacional sobre este tema por lo menos para que el que no esté capacitado, por lo menos lo comprenda y tenga esa inquietud de que en algún momento pueda llegar a eso. Y como usted dijo, la empresa que no lo ha logrado, y tal vez en el campo de las pymes, que siempre me he enfocado mucho por ahí, hacerle ver a un pyme que hay que pensar en grande. Es que sí es Uh cierto, -huh. porque yo me encuentro muchas veces cosas como, mira, estoy lleno de deudas, mira, no tengo mercado, mira, no hay ventas, necesito vender. Y uno de los temas que casi que siempre me pasa a mí como consultor es que la gente me dice, Max, ¿cuál es el factor que me va a hacer dinero? Y yo se le digo a la gente, no es el hecho de hacer dinero, es Los cómo usted ingresos. como empresario va a empezar a hacer cosas con pasitos pequeños para consolidar una empresa, que eso es lo importante hoy en día. ¿Y por qué este tema es de relevancia? Es que la gente lo tiene que entender que es de importancia porque nos da no solo crecimiento, Heiner, sino que nos da la oportunidad que una empresa no solo se logre estandarizar, sino que tenga presencia, imagen de mercado. Es que también tenemos que entender esto, porque las normas estandarizadas de carácter internacional le da a una empresa no solo el concepto de marca, sino un estilo de vida y crea a los mismos colaboradores conciencia a la hora de ver un tema que inicialmente nosotros hablábamos que es esto de lo que es la maximización de recursos. De ahí que se implementan mucho las campañas de reciclaje, de ahí que hay un tema que no he tocado, que también en capacitación lo daba, que es el carbono neutral. Las Carbono neutral. empresas que ya están sustituyendo el papel
por el tema de la digitalización y ahora con la pandemia más se Con más aceleró razón. ese detalle y usted notará que ahora el de hablar de firma digital, hablar de documentos por correo electrónico, ya esto pasa a ser un nuevo enfoque. Entonces vean cómo también para la audiencia el carbono neutral, las empresas están trabajando fuertemente en eso y aquí podemos destacar empresas a nivel nacional que lo están haciendo y podemos hablarlo muy abiertamente. Por ejemplo, hay empresas Claro que como el sí. Banco Nacional que está haciendo un trabajo envidiable. El mismo Bacreomatic que he visto que ha hecho unas evidencias bárbaras en carbono neutral. Y vea qué bonito, Heiner, porque todo eso nos lleva a entender que ISO, más que ISO, es todo un enfoque que abarca no solo varias áreas, sino que es que el colaborador comprenda de una manera holística e integral que lo que él hace no solo es importante para él, sino para la organización, sino para la comunidad, sino para el país y todo lo que es el sistema económico. Entonces esto nos hace crear mucha conciencia cuando uno quiere ver que realmente nosotros podemos entender en una norma de estas, que usted como ingeniero y lo ha vivido en las empresas, es darle a la gente una visión empresarial de crecimiento integrado, pero ahora yo toqué un tema que es la economía circular y este tema está tomando mucha fuerza. Los países como en este caso Países Bajos, que son la referencia mundial, ellos están trabajando este tema muy bien, que es no solo maximizar recursos, sino crear una cultura de cero desperdicios y cómo los desperdicios se transforman en servicios o productos que pueden beneficiar a un país y a toda una comunidad. Y aquí ya hay empresas que me llaman la atención que lo están haciendo muy bien. Dentro de esta FIPCO tiene un tema muy bonito dentro de economía circular. Sé que por ahí de nuevo el Banco Nacional, insisto, anda con un tema de estos de economía circular. Holcim está haciendo cosas maravillosas y destaco esto porque va de la mano con ese tema, pero usted toca otro que nos llamó la atención, que es los riesgos. Y este tema está muy en boga en el campo de las finanzas. ¿Por qué va de la mano con eso y por qué lo destaco? Porque es que hay que analizar tanto lo externo como lo interno en riesgos, don Heiner, cómo eso nos puede ayudar a comprender mejor una previsión y una consolidación de planes de contingencia para que la empresa esté preparada para estos cambios de mercado, como en el caso de la pandemia, que nos obligó a toda la empresariedad a tomar decisiones inmediatas y de carácter drástico, ¿verdad, Eugenio? Digamos, ¿cómo esto? Y yo le digo a usted, usted que maneja muy bien los riesgos, ¿cómo los riesgos nos pueden ayudar más bien a entender la lectura de mercado? Heiner. Sí, definitivamente, que lo que nos lleva a la parte del análisis de los riesgos es precisamente buscar información, ver cómo está el comportamiento del mercado, ver cómo es el comportamiento de la competencia, ver en qué estatus están nuestros productos o nuestros servicios y buscar el cambio necesario. Nos ganó tiempo, Max. Agradecerte la oportunidad de poder brindar este tema el día de hoy en Café Empresarial. Van a venir muchos más porque no creo que sea suficiente lo que mostramos hoy. Muy cierto, Heiner. Más bien, súper agradecido que hoy usted también nos está compartiendo este conocimiento y que también la audiencia tenga un conocimiento de que Heiner Mora no solo es productor y editor, sino que también destacamos que Heiner Mora es consultor especializado en procesos y en procesos de calidad en empresas, más que ingeniero industrial, ¿verdad? Sí, Eh, totalmente. el ingeniero Heiner nos ve empresas privadas, ha visto empresas ya de carácter grande y ha hecho proyectos muy importantes. Incluso esto nos da una ilustración muy bonita de todo lo que conlleva este proceso y Heiner, de verdad que no solo agradecido, sino que hoy usted nos da una panorámica muy amplia, ¿verdad? Del tema y cómo esto puede quedar para siguientes programas, de que si la audiencia nos pide ampliar más la situación, podemos ver Claro que que sí. usted nos va a servir como una guía de orientación. Heiner, de verdad que muchas gracias. Bueno, bendiciones. Muchas gracias a todos los que estuvieron allí conectados y que estén compartiendo en nuestro programa. Bendiciones a toda nuestra audiencia. Muchas gracias a Heiner. Muchas gracias a todos los que nos han observado y nos volveremos a ver el próximo sábado en este su espacio Café Empresarial, donde compartiremos grandes momentos de negocios
Un placer, un honor y que tengan un hermoso fin de semana.